Reglamento General de los Archivos. Acuerdo 07 de 1994, por el cual se adopta y se expide el Reglamento General de Archivos. La Junta Directiva del Archivo General de la Nación de Colombia, en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 80 de 1989 y el Decreto 1777 de 1990. Parte preliminar. Artículo 1. Los principios rectores. Disposiciones generales. Artículo 2. Objeto del Reglamento General de Archivos. El presente reglamento tiene por objeto suministrar las pautas y principios que regulan la función archivística de las entidades oficiales. Artículo 3. Conceptos fundamentales. Para efectos de este reglamento y con miras a obtener unidad en la definición y criterios de alcances de los términos más generales empleados en materia de archivos, se adopta el glosario como parte integral del mismo. Artículo 4. Fases de formación del archivo. Teniendo en cuenta el ciclo vital de los documentos, los archivos se forman a través de las siguientes fases. Primero, archivos de gestión de las oficinas productoras de documentos, en los que se reúne la documentación en trámite en busca de solución a los asuntos iniciados, sometida a continua utilización y consulta administrativa por las mismas oficinas u otras que la soliciten. Archivos centrales o intermedios, en los que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva. Una vez finalizado su trámite, que siguen siendo urgentes y objeto de consulta por las propias oficinas y los particulares en general. Tercero, permanentes o históricos. Ya empezamos aquí con el artículo 5. Categorización de los archivos oficiales. Los archivos de carácter oficial, de acuerdo con la documentación que conservan, se tipifican en las siguientes categorías. Primero, Archivo General de la Nación. Segundo, archivos de orden nacional. Tercero, archivos del orden departamental. Cuarto, archivos de orden municipal. Quinto, archivos de orden distrital. Artículo 6. Campo de aplicación. El presente reglamento se aplicará en todos los archivos oficiales del orden nacional departamental, distrital, municipal, de las entidades territoriales indígenas, de las entidades territoriales que se les cree por ley. Las divisiones administrativas y en los archivos históricos especiales. Artículo 7. Subordinación y dependencia. Artículo 8. Responsabilidad especial. Artículo 9. Responsabilidad general de los funcionarios de archivo. Artículo 10. Obligaciones de los funcionarios de archivo. Artículo 11. Selección del personal de archivo. Artículo 12. Capacitación para los funcionarios de archivo. Parte 1. Órganos de dirección, coordinación y asesoría. Artículo 13. Entidad de dirección y coordinación. La entidad encargada de dirigir y coordinar la función archivística a nivel nacional es el Archivo General de la Nación. Artículo 13A. Adicionado por el artículo 1 del Acuerdo 12 de 1995. Entidad de dirección y coordinación en los departamentos. La entidad encargada de dirigir y coordinar la función archivística a nivel departamental es el Consejo Departamental de Archivo, el cual será órgano encargado de aplicar las políticas normas trazadas por el Archivo General de la Nación. Artículo 14. Intervención en la aplicación. Además de la Junta Directiva del Archivo General de la Nación en la aplicación del presente reglamento, interviene como cuerpos colegiados el Comité de Archivos de cada entidad, el Comité Evaluador de Documentos y los consejos y comités asesores que establezca el Sistema Nacional de Archivos. Artículo 15. Funciones del Archivo General de la Nación. Las funciones del Archivo General de la Nación serán las fijadas por la Ley 80 de 1989. Artículo 16. Integración de la Junta Directiva del Archivo General de la Nación.
La Junta Directiva del Archivo General de la Nación estará integrada en la forma prevista en el artículo 5 de la Ley 80 de 1989. Artículo 17. Funciones de la Junta Directiva del Archivo General de la Nación. Las funciones de la Junta Directiva del Archivo General de la Nación se derivan de la 80 de 1989 y son las establecidas en el artículo 8 del Decreto 1777 de 1990. Artículo 17A. Adicionado por el artículo 2, Acuerdo 12 de 1995. Funciones del Consejo Departamental de Archivo. Las funciones del Consejo Departamental de Archivo serán: A. Darse su propio reglamento. B. Desarrollar y supervisar el cumplimiento de las políticas y normas archivísticas en el departamento. C. Desarrollar normas archivísticas aprobadas a nivel nacional. D. Proponer programas y proyectos al Consejo Regional. E. Programar y coordinar acciones a nivel departamental acordes con las políticas, planes y programas propuestos por la Junta Directiva del Archivo General de la Nación y bajo la coordinación de la Dirección del Sistema Nacional de Archivos. F. Promover y vigilar la aplicación de criterios comunes para la evaluación, selección, descarte y traslado de documentos a los archivos correspondientes. G. Proporcionar la formación y capacitación del personal vinculado a los archivos en los diferentes niveles y áreas de trabajo. Artículo 18. Reglamento por el Acuerdo 06 de 1996. Creación del Comité Evaluador de Documentos. Mediante acuerdo expedido por la Junta Directiva del Archivo General de la Nación, se creará el Comité Evaluador de Documentos, como un comité asesor de archivo y formará parte del Sistema Nacional de Archivos. El Comité Evaluador de Documentos será el órgano encargado de estudiar los asuntos relativos al valor secundario de los documentos y preparar los lineamientos sobre la selección y eliminación de estos. Asimismo, deberá sugerir el régimen de acceso y de transferencia y resolver con base en las disposiciones de la Junta Directiva las consultas sobre eliminación de documentos producidos por las oficinas de las entidades públicas. En consecuencia será el órgano encargado de estudiar los asuntos relativos al valor secundario de los documentos y preparar los lineamientos sobre la selección y eliminación de estos. Asimismo, deberá surgir el régimen de acceso y de transferencia y resolver con base en las disposiciones de la Junta Directiva las consultas sobre la eliminación de documentos producidos por las oficinas de las entidades públicas. En consecuencia, será el órgano encargado de tramitar el concepto ante la Junta Directiva de las propuestas de eliminación de documentos de las entidades del sector público. Parágrafo. El Comité Evaluador de Documentos estará integrado por el director del Archivo General de la Nación o su delegado, quien lo presidirá el jefe de la División de Clasificación y Inscripción y un funcionario de esta división nombrado por el director, el jefe de archivo de la entidad productora de la documentación y un reconocido historiador nombrado por la Junta Directiva. Cuando la naturaleza del asunto lo requiera, el comité podrá invitar a los funcionarios o especialistas que considere el caso. Artículo 18A. Adicionado por el artículo 3, Acuerdo 12 de 1995. Creación del Comité Evaluador de Documentos en los departamentos. El Consejo Departamental de Archivo creará el Comité Evaluador de Documentos del departamento como un comité asesor del Consejo Departamental de Archivo. El Comité Evaluador de Documentos del departamento será el órgano encargado de estudiar los asuntos relativos al valor secundario de los documentos y de preparar los lineamientos sobre la selección y eliminación de estos para los archivos del orden departamental y municipal, según las políticas generales trazadas por la Junta Directiva del Archivo General de la Nación. Asimismo, deberá sugerir el régimen de acceso y el de transferencia y resolver con base en las disposiciones generales de la Junta Directiva del Archivo General de la Nación las consultas sobre la eliminación de documentos producidos por las oficinas de las entidades públicas del orden departamental y municipal. En consecuencia, será el órgano encargado de tramitar ante el Consejo Departamental de Archivo
el concepto de las propuestas de tabla de retención documental y la eliminación de documentos de las entidades del sector público, del orden departamental y municipal. Parágrafo. Modificado por el artículo 1, Acuerdo 002 de 1996. El Comité Evaluador de Documentos del Departamento estará integrado de acuerdo con las necesidades del mismo, pero como mínimo deberá conformarse por el presidente del Consejo Departamental o su delegado, quien lo presidirá el jefe de archivo de la entidad productora de la documentación, un reconocido historiador nombrado por el Consejo Departamental de Archivo, el jefe de archivo de la Gobernación y un archivista de profesión. Artículo 19. Modificado por el artículo 4, Acuerdo 12 de 1995. Creación del Comité de Archivo. Cada entidad establecerá un comité de archivo legalizado mediante el acto administrativo correspondiente como un grupo asesor de alta dirección responsable de definir las políticas y los programas de trabajo y de la toma de decisiones en los procesos administrativos y técnicos de los archivos. En parágrafo. El comité del archivo estará conformado, entre otras personas, como el funcionario de nivel directivo o ejecutivo del más alto nivel jerárquico de quien dependa de forma inmediata el archivo de la entidad o su delegado, quien lo presidirá, el jefe de la oficina jurídica o su delegado, el jefe de la oficina de planeación o su delegado, el jefe de una unidad de organización y métodos o su delegado, el jefe de la dependencia productora de los documentos que se evaluarán y el jefe de la unidad administrativa u operativa del archivo, quien actuará como secretario. Además podrán asistir como invitados aquellos funcionarios o particulares que puedan aportar elementos de juicio necesarios en las sesiones correspondientes. También en las entidades donde no existan estos funcionarios serán integrados al comité de archivo aquellos funcionarios que desempeñen labores similares o afines. Parte 2. Organización y funcionamiento de los archivos y servicios archivísticos. Capítulo 1. Gestión de documentos, lo cual establece que el artículo 20 tiene la responsabilidad de las entidades oficiales serán responsables de la gestión de documentos y de la administración de sus archivos y ejercerán el control de la documentación durante todo su ciclo vital. Parágrafo. Dentro del concepto de archivo total, el proceso de gestión de documentos comprende la producción, recepción, la distribución, la consulta, la retención, el almacenamiento, la recuperación, la preservación y su disposición final. Artículo 21. Organización de los archivos administrativos. La organización de los archivos administrativos de las entidades estará fundamentada en las normas reglamentaciones dadas por la unidad de coordinación del nivel directivo o ejecutivo del más alto nivel jerárquico, de quien dependa de forma inmediata el archivo de la entidad. Artículo 22. Sistema empleados para la gestión de documentos. Los sistemas empleados para la gestión de documentos deberán incluir planes de organización de los diferentes tipos documentales que se manejan en cada entidad, así como su normalización y control. Artículo 23. Valoración documental. Las entidades oficiales elaborarán las respectivas tablas de retención de documentos a partir de su valoración y será adoptada por el Comité de Archivos. Artículo 24. Transferencia de documentos con valor permanente. Los documentos que han cumplido su primera y segunda edad y que cumplido su proceso de selección y valoración ameriten su conservación permanente. Deberán incluirse en un plan de transferencia al archivo que corresponda con su tipología de documentales, series perfectamente identificadas, con concordancia. Están los decretos 382 de 1995 y 998 de 1997.
Ya pasando al siguiente artículo, que es el artículo 25, habla de la eliminación de documentos para la aplicación del presente reglamento. Se entiende por eliminación la destrucción de los documentos que hayan perdido su valor administrativo, legal o fiscal y que no tengan valor histórico o que carezcan de relevancia para la ciencia y la tecnología. Artículo 26. Proceso de eliminación. El proceso de eliminación se ajustará en su realización a las pautas establecidas por la Junta Directiva del Archivo General de la Nación, previo pronunciamiento del Comité Evaluador de Documentos, y se respetará el resultado de la valoración documental, que estará expresado en tablas de retención adoptadas por el correspondiente Comité de Archivo. Artículo 27. Autorización para la eliminación. La autorización para la eliminación de documentos será responsable del Comité de Archivo de cada entidad, el cual deberá levantar en cada caso un acta de eliminación que contenga las firmas autorizadas. El Archivo General de la Nación se reserva el derecho de ordenar que se efectúen los muestreos que considere oportunos y convenientes al fin de garantizar la conservación de la información que juzgue pertinente. Parágrafo. El Archivo General de la Nación aprobará o improbará, previo estudio del Comité Evaluador de Documentos, las solicitudes de eliminación presentadas por los diferentes archivos de las entidades del sector central del orden nacional. Los archivos que autoricen la microfilmación de algunos de sus fondos en un volumen superior al 50% de los mismos deberán hacerlo mediante contrato en el que se especifiquen las obligaciones y contraprestaciones a que se obliga el interesado. Artículo 57. Archivo de seguridad. Las unidades de reprografía de los archivos constituirán un archivo de seguridad integrado por: primero, los primeros negativos o matrices de todas las reproducciones realizadas en ejecución de los programas del correspondiente archivo. Segundo, los primeros negativos y matrices de las reproducciones realizados a solicitud de los usuarios. Tercero, cualesquiera otras que les sean remitidas para su custodia. Dichas reproducciones no podrán ser utilizadas para la consulta pública, restringiéndose su utilización para la emisión de nuevas copias. El archivo de seguridad estará dotado de las especialidades condiciones ambientales y de protección para la conservación de los soportes y en lo posible situado en un lugar diferente de aquel en el que se conserven los documentos originales. Artículo 58. Nuevas tecnologías. En los archivos se podrán utilizar las tecnologías que permitan el registro y recuperación ágil de la información, siempre y cuando los sistemas no impliquen la destrucción de los originales o copias únicas de documentos, excepto cuando la ley lo autorice expresamente. Capítulo 7. Conservación de documentos. Artículo 59. Conservación preventiva, conservación y restauración documental. El Archivo General de la Nación establecerá los criterios a sugerir para ejecutar cualquier tipo de procedimiento tendiente a la conservación de los bienes documentales. Artículo 61. Condiciones de edificios y locales destinados a archivos. Los edificios y locales destinados a ser sede de los archivos deberán cumplir las condiciones técnicas mínimas que garanticen la conservación de los documentos. Artículo 62. Responsabilidad de la información de archivos. Las entidades productoras de documentos oficiales serán responsables del manejo directo y conservación de sus documentos y adoptarán las medidas que sean necesarias para garantizar la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información contenida en ellos. Artículo 63. Sistemas de almacenamiento y depósito de la documentación. Los archivos adoptarán estrategias técnicas y materiales que garanticen la conservación y seguridad de la documentación en relación con los sistemas del almacenamiento, depósito y unidades de conservación. El artículo 64. Este trata de la prevención del deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo.
Los archivos adelantarán controles sistemáticos y periódicos de las condiciones ambientales, instalaciones, manejo, mantenimiento y estado físico de los fondos, entre otros. Por otra parte, el artículo 65, que tiene que ver mucho con la conservación de documentos originales. Es la documentación en un soporte original, considerada de valor permanente, deberá mantenerse en dicho soporte aun cuando se regule la validez y utilización de otros medios de almacenamiento de la información. Capítulo 8. Disposiciones varias. Capítulo 66. Divulgación del presente reglamento. En todos los archivos oficiales existirá al menos un ejemplar del presente reglamento a disposición del público. Extractos del mismo en lo que afecta a sus derechos y obligaciones figurarán en un lugar visible al público, en las salas de investigación y para consulta en cualquier otra dependencia donde sea de utilidad.